Buenas tardes a todas y a todos. No somos muchos, pero como decía un compañero, en el Granma posiblemente llegaron menos a Cuba. Claro, nosotros no somos los barbudos del Granma, pero podemos aprender. Hemos convocado desde la Unión Local del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores de Sanlúcar este acto porque entendemos que la solidaridad no solo con los hombres y mujeres de nuestra clase aquí, que la practicamos, lo sabéis, los que nos conocéis y las que nos conocéis, sino con el pueblo valeroso, hermano de Cuba y su revolución, nos parece una elemental necesidad y una obligación por nuestra parte mostrar esa solidaridad, estar y hacer trabajos contra el bloqueo al que durante 62 años el imperialismo, es decir, el gobierno, ¿se oye bien? El gobierno de los Estados Unidos, sus empresas y sus serviles gobiernos en la UE y en otros países del mundo llevan sometiendo a ese pueblo hermano. Y ahora, en el momento en el que más grave ha sido el COVID, que ya hemos visto cómo nos ha afectado aquí, cuántos miles de muertos en total abandono en las residencias, eso en Cuba, a pesar de sus carencias y de sus problemas, a pesar del bloqueo, no ha pasado. Han sido capaces no solamente de atender a su población, sino de enviar médicos incluso a países desarrollados como Italia, que han pedido su ayuda. Pero no solamente eso, van más allá. Un país pobre como Cuba ha conseguido hacer 4 vacunas. La primera está, bueno, son 5, lo que pasa es que la última todavía no está aprobada, parece, porque hay una pediátrica también. Parte de su población está siendo vacunada con una vacuna hecha por ellos mismos. A Cuba no se permite que entre ni una aguja, ni una caja de medicamentos, ni un respirador en los peores tiempos. Ahora de China han llegado unas cuantas decenas de respiradores y de distintos países. Aparte de la solidaridad internacional, a nivel popular, pues desde aquí, desde el Estado español, el movimiento de solidaridad con Cuba ha enviado, me parece que son 3 millones y pico de jeringuillas, porque no tienen jeringuillas, pero sí las pueden tener, las pueden comprar, pero no se permite, no les permiten que entren en Cuba. El no mostrar nuestra solidaridad con ese pueblo hermano y con su proyecto político, con su revolución y con su gobierno, nos parece hoy vergonzoso. El no estar en contra de ese bloqueo que sufre Cuba, que sufre Venezuela también, y que sufren otros pueblos hermanos, sobre todo los que mantienen un proyecto autónomo, que han decidido lo que quieren construir, que no es el capitalismo insolidario, que no es la voracidad en la que lo único que importa es el beneficio. Por eso lo acosan y por eso lo quieren destruir. Y paso el micrófono a otros compañeros, porque si no me alargo demasiado. Antes de acabar, vamos a plantear, lo dejo ahí, vamos a plantear la necesidad de crear, de constituir en Sanlúcar y coordinarnos con otros que se van creando un comité contra el bloqueo, un comité que movilice y que exija al gobierno relaciones con el gobierno de Cuba en pie de igualdad y que no acepte las territoriales del bloqueo, que deje de ser un gobierno sumiso y servil. Los de ayer y los de hoy están funcionando lo mismo, no tienen tiempo para practicar esas relaciones entre iguales, pero sí el ministro de Exteriores acaba de recibir a un cantante de esos que financia la reacción
de Estados Unidos, que financia el gobierno de Estados Unidos. Por eso entendemos esa necesidad de no solamente quedarnos en este pequeño acto, que creo que aunque sea pequeño es importante y es lo suficientemente digno, sino ir más allá y comenzar a trabajar en la lucha contra ese bloqueo. Muchas gracias. Bueno, compañeros y compañeras, hoy en San Lucas es un día de solidaridad internacional. La clase obrera tenemos que recuperar nuestro compromiso internacionalista. Vemos como la burguesía, la extrema derecha, la socialdemocracia que existe en Europa, no ha abierto la boca, ni la prensa tampoco, de los asesinatos que está habiendo en Colombia. Cientos de chavales jóvenes lo han masacrado. Cientos de desaparecidos que están apareciendo mutilados o flotando en los ríos muertos. Y la prensa no ha dicho absolutamente nada. Los políticos que tenemos también en el Parlamento, algunos que creemos que son de los nuestros, tampoco han abierto la boca. Y qué rápido han salido esta gente a atacar a Cuba. Cuba que es ejemplo hoy en el mundo de solidaridad internacional. Y hay aquí un informe secreto de los Estados Unidos que ha salido a la luz, que dice lo siguiente. Dice: hoy hace 60 años que el gobierno de Estados Unidos dejó sentados por escrito los fundamentos de su genocida política contra Cuba. El 6 de abril del año 60, Lester de Mallory, vicesecretario de Estado asistente para los asuntos interamericanos, en un memorándum secreto del Departamento de Estado, definía: la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida de la economía de Cuba. Una línea de acción que, siendo la más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. La estrategia desde entonces ha consistido no solo en llevar hambre y miseria al pueblo cubano, sino también y sobre todo en hacer ver que la causa de tales desventuras ha estado siempre en la ineficiente gestión del gobierno cubano y no en las sanciones de Washington. De ahí que quienes deliberadamente lo considera un pretexto de las autoridades cubanas para justificar su propia deficiencia y errores, se convierte en cómplice de esta política de los Estados Unidos. El bloqueo a Cuba parece irracional, pero no lo es tanto si se le entiende como medio para el logro de un objetivo criminal definido: frustrar la voluntad de la mayoría de los ciudadanos de un país empeñada en ejercer la soberanía de su patria. Además, el bloqueo contra Cuba tiene la característica de que incluye la persecución, a veces despiadada, de quienes intentan evadirlo en cualquier terreno, incluso en los más inusitados. En estos tiempos en Cuba lucha por la vida de sus ciudadanos y apoya la batalla internacional contra la terrible pandemia de la COVID-19. El bloqueo se muestra en toda su crueldad y carácter genocida. Prohibirle a una empresa transportista traer a esta nación caribeña medios de protección, insumos médicos y pruebas diagnósticas desde China, que pueden salvar a seres humanos, son la mayor demostración de que lo que menos le interesa a Washington son los derechos y la realización del pueblo cubano. El bloqueo mata. Desde todo el mundo se oye voces de condena a esta irracional política. Suma la tuya en solidaridad con el pueblo cubano. ¡Viva Cuba y su revolución! ¡Viva! Hay un compañero aquí que está Vicente, se llama, que el otro día estuvimos también en una concentración en apoyo a Cuba, y él nos puede explicar el avance que está teniendo, el proyecto que se está creando para luchar contra el bloqueo cubano. Bueno,
A ver, lo primero es que este acto que está viendo aquí, bueno, yo primero felicito a los que lo hubieron organizado. Creo que habéis tenido 3 actos de actividades y entonces es normal. Lo muy importante es saber que estos actos se están repitiendo a lo largo de todo el Estado español y más allá incluso. Los ha habido en Cádiz, los ha habido en Sevilla, por supuesto en Madrid. Son actos muy importantes en el País Vasco, en Galicia muy importante también. O sea que esto es una pequeña cosita y la verdad es que, como decía Pilín, ya sumamos varias veces más los que desembarcaron el Granma. Solamente hay que proponer buscar un barco y dirigiéndonos en la toma del poder, que es la mejor manera de ser solidario con otro proceso revolucionario, haciéndolo aquí. Dicho esto, el otro día en Cádiz surgió la idea, y yo quería antes de eso recordar que hoy, en línea con lo que acaba de leer Pilín, ha salido un artículo en Insurgente, que yo os invito a leer esta web, de Fernando, bueno, ya lo veréis, el articulito, un artículo muy interesante, donde dice que independientemente de los debates que pueda haber con respecto a Cuba, nosotros decíamos el otro día que América Latina es muy larga, solo Chile tiene 5.000 kilómetros y las ciudades de Chile están llenas de miseria. ¿Y sabéis algo de que el país hable de eso? Lo de Argentina cualquiera lo sabe, el Corralito, Memoria de un saqueo, de Pino Solana, que por cierto murió el hombre y tampoco se conoce que murió, un director de cine progresista como mínimo, lo que se puede decir. Y sin embargo tampoco se habla de las villas de miseria que buscan basura a los niños en Argentina. Imaginaos si se buscara basura en La Habana por parte de los niños. Imaginaos lo que pasaría. De Honduras, de Paraguay, de los terratenientes, cómo se cargan a los líderes sociales en Colombia. ¿Para qué hablar, no? ¿Para qué hablar? Entonces está claro que no importa la situación material, digamos, que haya en Cuba, lo que es al revés, es porque Cuba no es como el resto de América Latina, porque Cuba puede ser un faro, no solo para América Latina, sino para cualquier país como el nuestro, que haya vivido una crisis social, desahucio, etcétera, y siendo un país tan pobre hay que darle la vuelta al planteamiento. Si Cuba, que es un país subdesarrollado, que nadie lo niega, si Cuba es un país que no tiene en su historia ser un país colonizador, sino en todo caso colonizado, ¿sabía alguna multinacional cubana? Sin embargo, si conocéis multinacionales españolas como Meliá, que está allí, no hay ninguna historia de explotación por parte de Cuba. Entonces, si Cuba, que no explotó a nadie, ni siquiera cualquiera que haya ido a Cuba de viaje sabe que el pueblo cubano no está explotado precisamente no está explotado en los trabajos, se ha conseguido esa situación de educación, se ha conseguido esa situación de sanidad que no conseguiría cualquier país que estuviera más desarrollado, o la misma Cuba si se le dejara libre para incluso tener sus propios debates. Por eso ese artículo decía lo siguiente: antes de entrar a debatir a Cuba, que tenemos perfecto derecho a escribir lo que nos dé la gana, antes de debatir sobre Cuba tenemos una tarea de combate. Antes del debate está el combate, y si a Cuba se le está rodeando desde fuera de Cuba, nosotros tenemos que rodear a los que rodean a Cuba. Y por lo tanto, la línea de demarcación, lo que separa la dignidad de la indignidad, después de lo que ha dicho Pilín, que son el mismo enemigo que lo decía, lo que hay que hacer, decía en los años 60, hay que crear situación de escasez en Cuba para hacer una insurrección contra el régimen revolucionario cubano. Más claro agua. Se desclasificó en los 60 ese memorándum. Por lo tanto, si desde fuera se está rodeando a Cuba, aunque bien es verdad también que cada vez hay una solidaridad, si desde fuera se está rodeando a Cuba desde décadas, desde fuera de los de fuera, es decir, tenemos que rodear a los imperialistas, y eso se traduce en que este verano demos pasos importantes y que la provincia de Cádiz sea faro, como lo ha sido en otras cosas, con el Comité de la Libertad de los Cinco, que creemos las condiciones para crear un comité antibloqueo. Y ahí pueden estar anarquistas, trotskistas, comunistas, marxistas-leninistas, lo que sea. Todos los debates son necesarios, pero antes de debatir nos tenemos que ganar el derecho a debatir, porque los que agreden a Cuba los tenemos al lado, más al lado que los tienen los cubanos, y por lo tanto hay que exigir el fin del bloqueo. Hay que exigir que cualquier transporte a Cuba no le suponga tantos recursos. Hay cosas que llegan a Cuba de manera clandestina, vía empresas por Canadá, porque además se multa a las empresas que llegan a relaciones. Tenemos que exigir que nuestro gobierno además no solo no sea seguidista de Estados Unidos, sino que este gobierno
neutralice y tenga unas relaciones, como se suele decir, de discriminación positiva, es atacada a Cuba, pues Cuba tiene que ser prioritaria en las relaciones, y eso lo podemos conseguir desde la organización, desde la calle, denunciando el bloqueo, apoyando la solidaridad material y haciendo, como se decía el otro día en Cádiz, un problema político. ¿Por qué? ¿Qué decía el memorándum que ha leído Pilín? Que hay que crear un problema político en los países que inician una revolución, porque Cuba la puede iniciar, pero no la puede desarrollar dado su desarrollo. Vale, y por Cuba, y desde aquí tenemos que luchar contra esos contrarrevolucionarios mercenarios que le hacen el juego, a esa gentuza que desde aquí van creando esa opinión pública, porque los medios no están en el medio, y como los medios no están en el medio, tenemos que compensar eso. Tenemos que denunciar el bloqueo, tenemos que apoyar a las organizaciones de solidaridad, que son muy importantes en el Estado español, y tenemos que hacer, repito, un problema político. El gobierno español tiene que llamar al Departamento de Estado diciendo: oye, por favor, cierra ya ese inhumano bloqueo porque tengo un problema político aquí. Y eso se traduce en crear un comité antibloqueo y antiembargo. Estamos creando las condiciones y animamos a que Sanlúcar se preste a esa labor previa para formar en otoño un comité antibloqueo, porque más allá de los sucesos del 11 de julio, de esos sucesos que, por cierto, siguen hablándose como primera página hoy, y sin embargo no se habla nada de ningún otro país, aparte de eso, tenemos que conseguir crear un comité antibloqueo en otoño. Habrá un acto de presentación y animamos a que Sanlúcar forme parte de él. Al principio, como siempre decimos, nacemos juntos para continuar y vivir separados. Primero hacemos un comité provincial, si es posible, y luego iremos creando delegaciones en distintos sitios. Vale, mucho ánimo, un gran saludo y una gran satisfacción estar aquí con vosotros haciendo este acto solidario, porque es evidente que Cuba se merece solidaridad y por supuesto, ellos están en crisis, el sistema no permite que ningún pequeño país haga avances de eso es porque están muy mal, y por supuesto, no solo Cuba vencerá, sino que nosotros y nosotras también venceremos. Gracias por este acto. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? No vamos a permitir el megáfono a la contrarrevolución, evidentemente. Pero cualquier compañero o compañera que quiera decir algo, aquí está el micrófono abierto. ¿El lunes a las 9 de la tarde? Pues el lunes a las 9 de la tarde en el local del sindicato del SAS en La Chimenea. Y el viernes a las 9 también, a las 9:30. Bueno, mejor lo informa Pilín, que es de los protagonistas. Bueno, está ahí todo el mundo invitado el viernes. Hay una proyección documental sobre el tema de Libia. Ya la habré visto algunos por las redes sociales, que se titula Libia Verde, historia andaluza de la Tamajería. Se entrevista a mucha gente de lo que pasaron por Libia, y entonces se hace, digamos, una comparación de lo que era Libia y lo que Libia es hoy. Entonces, pues todo el mundo está invitado. A partir de las 9:30 se va a protestar allá afuera en la calle para que estemos todo el mundo a la intemperie. O si alguien quiere decir algo, lo diga, si no, pues terminamos el acto como hemos empezado. Pues nada, ¡viva Cuba Libre, su gobierno y su revolución! ¡Viva! ¡Cuba vencerá! 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 Además es una cuestión de supervivencia. Si Cuba la agreden, si Cuba se hunde, retrocedemos el movimiento obrero y popular 100 años. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando y
en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.